En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuya somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Hola, un saludo para todos. Qué bueno poder reencontrarnos una semana más y agradecemos a Dios por su vida, por su familia y por su ministerio. Y le pedimos al Señor que le siga dando esa pasión, ese amor para servir en el reino de Dios y que todo lo que el Señor ha hablado a su favor pueda ver el pronto cumplimiento. El tema para esta semana se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 11, del versículo 9 al versículo 13. San Lucas, capítulo 11, del 9 al 13. Y voy a leer, dice así la palabra. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos,
Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y hasta ahí. El tema para esta semana es: si le pedimos al Padre, Él nos responderá. Si le pedimos al Padre, Él nos responderá. Para Jesús, orar o platicar con su Padre Celestial era algo indispensable, era algo vital. En el caso de Jesús, estar en comunión, estar en contacto permanente con su Padre era necesario. Entonces la oración era una práctica diaria en su vida. Hay muchos momentos en los evangelios que mencionan que él oraba en la mañana, él oraba en la tarde, él oraba en la noche, él oraba en la madrugada. La vida de oración de Jesús era, como acabo de decir, era indispensable para él, porque ahí es donde él hablaba, es donde él se comunicaba, donde él se relacionaba con su Padre Celestial. Sus discípulos empezaron a mirar cómo Jesús tomaba esos momentos, esos tiempos diarios para orar. Ellos empezaron a darse cuenta, era algo notorio, que para Jesús la oración ocupaba un lugar prioritario en su vida. Entonces los discípulos dedujeron al ver el ejemplo de Jesús que la oración era muy importante, que la oración era fundamental. Por eso en el versículo 1 de este libro de Lucas 11:1 dice: y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces ellos se dieron cuenta que la oración era importante, no porque Jesús les estaba diciendo o enseñando, sino porque veían que para Jesús era importante. Le dijeron: queremos aprender, enséñanos a orar. Y entonces Jesús les da el Padre Nuestro, los principios de cómo orar, y también les da varios ejemplos de la importancia que tiene la oración para la vida del creyente. Vamos a estudiar uno de esos ejemplos que Jesús dio, que acabo de leer, del versículo 9 al versículo 13. Si le pedimos al Padre, Él nos responderá. Lo primero que quiero destacar está en los versículos 9 y 10. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. La oración debe ser una práctica permanente en nuestra vida. Es lo primero que quiero destacar. La oración, hablar, comunicarnos, tener comunión con nuestro Padre Celestial, debe ser algo permanente, una práctica, debe ser un hábito. Debe ser, así como en el caso de Jesús, debe ser algo prioritario en nuestra vida. La Nueva Traducción Viviente dice así en el versículo 9: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán, sigan buscando y encontrarán, sigan llamando y la puerta se le abrirá. A diferencia de la Reina Valera 60 que dice, pedid y se os dará, ahí dice sigan pidiendo. O sea, los verbos que se usan, los verbos que se usan en el idioma griego son verbos que describen acciones continuas. No es pedir una vez y se te va a dar, no, sino dice tienes que pedir y seguir pidiendo y continuar pidiendo y mantenerte pidiendo, insistiendo con tu petición, dice, y se te concederá. Son verbos continuos. La oración, como dice en ese versículo 9, debe ser continua, debe ser persistente, debe ser permanente, debe ser una acción constante en nuestra vida. Lamentablemente, para muchos cristianos la oración es como un botón de emergencia. No sé si ha visto en algunos lugares, como las gasolineras, por ejemplo, como los hospitales, los aeropuertos, hay un botón rojo que dice úsese en caso de emergencia.
O sea, esos botones de emergencia son para los momentos de urgencia, de gravedad o de apuro. Y cuando llegan esos momentos difíciles hay que correr y oprimir ese botón. Y para muchos cristianos la oración es como un botón de emergencia. Solo oran cuando tienen problemas. Solo oran cuando pasa algo que los está afectando, que los está lastimando. Solo empiezan a orar con todo su corazón cuando tienen alguna situación extremadamente difíciles. Y entonces sí oran y claman y lloran y ayunan y piden, interceden, pelean en oración. Pero una vez que se soluciona el problema, la necesidad, que ya tienen una respuesta favorable, entonces se olvida, como el botón de emergencia. Ese no se usa, nadie habla de él, nadie se acuerda de él hasta que hay problemas. Y tristemente muchos cristianos así tienen el concepto de la oración. Úsese en caso de problemas, pero eso no es lo que dice esta palabra. Dice que la oración debe ser algo constante, algo frecuente, algo recurrente, algo habitual, así como respirar o comer es necesario para nuestra vida. La oración debe ser vital para nosotros. Dios promete responder las peticiones de aquellos que son permanentes, que oran constante, frecuentemente. Esta promesa del versículo 9 de que se les va a dar, de que se les va a abrir y que se les va a contestar, no es para cualquier persona, sino es para los cristianos que tienen una vida de oración constante, permanente. Por eso dice, el que sigue pidiendo, se le dará. El que sigue llamando, se le abrirá. El que sigue buscando, encontrará. En Lucas 18, 7 y 8, Jesús narra, hablando de la oración, de que la oración debe ser algo frecuente, constante, habitual, permanente. Jesús pone el ejemplo de una mujer viuda que le estaban afectando por una persona. Ella va a ver a un juez. Ese juez era un juez malo, era un juez corrupto. Y él no quería escuchar a la viuda, él no quería atender a la viuda, él se le escondía, le negaban que estuviera. Pero esa mujer, ella iba a diario, todos los días, y ahí se estaba, y ahí se estaba, y ahí se estaba. Y fueron, no dice el tiempo, pero era algo constante. Y miren lo que dice el Lucas 18, versículos 7 y 8, la Nueva Traducción Viviente dice, si hasta el juez, dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido, que clama a Él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, Él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Al final el juez dice, ya esta mujer me va a dejar loco, ya no me deje en paz, esta mujer me está fastidiando, ya no la aguanto, ya no la soporto, es demasiado terca, es demasiado insistente. Dice, le voy a hacer justicia, le voy a hacer caso para que ya me deje de acosar, de perseguirme. Y Jesús dice, escuchen lo que dijo ese juez. Él, a pesar de ser malo, de ser corrupto, le respondió a la mujer por su persistencia y dice, ¿acaso el Padre Celestial, acaso Dios, que Él no es un juez injusto, Él es un juez justo? Dice, ¿acaso se tardará en responder a los que perseveran, a los que oran sin cesar, a los que todos los días están bombardeando su trono con sus peticiones, con sus ruegos, con sus súplicas? Orar constantemente es un acto de fe, es un acto de creer que Dios escucha, que Dios contesta las oraciones que le hacemos. Por eso dice, cuando venga el Hijo de Dios, ¿encontrará gente orando? Porque, como comentaba hace un momento, tristemente para muchos cristianos la oración es algo que solo se hace cuando hay problemas.
Pero cuando todo está bien, no oramos, no vamos a la presencia de Dios, no buscamos la comunión con Dios. Hasta que venga el siguiente problema, nos volvemos a acordar y volvemos a llorar delante de Dios. Pero la oración debe ser algo constante, algo permanente. Nosotros tenemos que aprender a entender lo vital que es la oración, la necesidad que tenemos de orar todos los días. Dice Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice así, nueva traducción viviente: no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Fíjense cómo lo dice. Dice, no se preocupen por nada. En cambio, o sea, en vez de preocuparte, ora por todo. Es decir, de pronto tú tienes que pagar tu recibo de la luz y no tienes dinero. Y en vez de estar ahí, ay, ¿qué le voy a hacer? Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a empeñar? ¿Qué voy a vender? ¿A quién le voy a ir a pedir un préstamo? Y en vez de estar ahí todo desesperado, dice, no se preocupen por eso. Dice, en vez de preocuparse, vayan a Dios, vean a Dios, pídanle a Dios, acérquense a Dios, clámenle a Dios. Dice, pidan por todo. Y sigue diciendo, dice, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Dice, en vez de preocuparnos, vamos con Dios. Dile qué necesitas. Dile, Padre, necesito pagar la luz, necesito tanto dinero. Por favor, vengo a ti, sé que tú eres bueno. Dice, vayan a Dios, díganle lo que necesita y denle gracias por todo. Porque la fe es la confianza que Él escucha, que Él responde, que Él actúa. Así que la oración debe ser una práctica constante, permanente en nuestra vida. Y lo segundo que quiero destacar de la oración es que la oración en esa historia, Jesús la asemeja a la relación terrenal del amor de un padre hacia su hijo. Jesús compara la oración, nuestra oración con el Padre Celestial, a la relación de un papá con su hijo aquí en la tierra. Dice el versículo 11 y versículo 12, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Jesús compara orar con esa relación de confianza, esa relación de amor de un padre con su hijo o de un hijo con su padre. En esta historia que Jesús cuenta, el hijo no se cohíbe. Cuando él tiene una necesidad, cuando él tiene hambre, él no tiene pena, él no se avergüenza, él no dice, ¿será que yo vaya con mi papá? ¿Será? No. Dice, él no se cohíbe en recurrir a su padre como su proveedor. Cuando él tiene esa necesidad, él va a ver a su padre para que atienda a sus necesidades. El hijo va con la confianza de que su papá lo va a escuchar y le va a responder. De tal manera que el hijo tiene hambre, va y le dice, papá, tengo hambre, quiero un pedazo de pan. Papá, tengo hambre, quiero un pedazo de pescado. Padre, tengo hambre, ¿me puedes dar un huevo para comer? Y esa es la confianza, porque recuerden que estamos hablando de la oración y este ejemplo que Jesús pone está diciendo, es así, cuando tu hijo necesita algo, viene contigo porque tú eres su papá, porque sabe que tú le puedes ayudar, porque él confía que tú le vas a suplir su necesidad. Un ejemplo de esta relación de amor de un hijo a su padre es en Lucas capítulo 15, en la historia del hijo pródigo, Lucas 15, del 17 al 19. Voy a leer en la nueva traducción viviente, dice, bueno, antes de leer es cuando el joven ya no tenía nada, cuando el joven estaba trabajando, cuidando cerdos, tenía hambre y quería comer la comida que comían los cerdos, pero nadie le daba esa comida. Y estando en esa condición triste, lamentable, derrotado, dice versículo 17, cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en la casa de mi padre
hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Cuando este muchacho estaba en desgracia total, cuando todas las puertas se le habían cerrado, cuando él estaba padeciendo porque tenía hambre y por más que le pedía a la gente, nadie le daba, entonces él dijo: oye, pues en la casa de mi papá hay alimento. En la casa de mi papá es un hombre generoso, es un hombre que cuida a sus trabajadores, que provee para sus empleados, es un hombre dadivoso que procura el bienestar de los demás. Dice: entonces lo que voy a hacer, voy a ir a ver a mi papá, voy a regresar a casa de mi padre donde salí. Y le voy a decir que tengo hambre. Le voy a decir que quizás ya no me reciba como un hijo porque entiendo que no hice bien. Pero por lo menos que me dé trabajo. Y teniendo trabajo, tendré donde dormir y tendré alimento asegurado. Fíjense cómo él como hijo, en medio de su necesidad, dijo: pues el único que me puede atender, el único que me puede ayudar es mi papá. Al único que sé que puedo recurrir y me va a oír y me va a ayudar es mi Padre. Por eso Jesús compara la oración con la relación de amor de un padre y su hijo. Que cuando nosotros tenemos necesidad, pues así como hijos debemos de ir a nuestro Padre. Aún Jesús dice que aún nosotros siendo malos, siendo padres malos, eso lo dice en el versículo 13, pues si aún siendo malos, o sea, nosotros somos padres malos. Cuando dice malos, el significado es que estamos moralmente corrompidos porque tenemos la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Recuerde que cuando Adán pecó, la imagen de Dios, su espíritu murió y la imagen de Dios se corrompió. Y tristemente todos heredamos la imagen pecaminosa de Adán. Y hay cosas que hacemos que son incorrectas. Hay cosas que practicamos que no son buenas. Y Jesús dice: si ustedes aún con la naturaleza pecaminosa de Adán, si su hijo quiere un pescado, no le van a dar una serpiente. Si ustedes aún con esos hábitos o esos patrones incorrectos de conducta o de vida, cuando su hijo quiere un pan, no le dan una piedra. Si aún ustedes siendo malos, le dan cosas buenas a sus hijos. Si aún siendo malos, siendo pecaminosos, nos conmueve la necesidad de nuestros hijos y buscamos atenderlos y ayudarlos. La naturaleza de un padre siempre será de amar y cuidar a sus hijos. Eso está en Lucas capítulo 15, 20 al 24, Nueva Traducción Viviente. Hablando del hijo pródigo. Y cuando regresó a la casa de su padre, cuando todavía estaba lejos de su padre, lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Traigan un anillo para su dedo, sandalia para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Y entonces comenzó la fiesta. Entonces, la naturaleza de un papá es cuando ve a su hijo en desgracia, cuando ve a su hijo en sufrimiento, cuando ve a su hijo en necesidad, el padre reacciona con amor, con compasión. Ese es el corazón de un verdadero padre, que está pendiente para ayudar, para socorrer, para suplir, para darle la mano a su hijo
en desgracia. Por eso Jesús usa el ejemplo del amor de un padre con su hijo para referirse a la oración. Recuerden que estamos hablando de la oración. Dice, si así como el hijo cuando necesita algo va corriendo con su papá, y así como el papá cuando el hijo viene con su necesidad, lo escucha y lo atiende, le soluciona su necesidad, dice, así es la oración. Es exactamente lo mismo. Tristemente, como dije hace un momento, muchos cristianos solo usan la oración en casos de emergencia. Pero Dios, como Padre bueno, siempre quiere atendernos, siempre quiere ayudarnos. Y ahí pasamos al tercer punto. La oración es el medio de comunicación entre los hijos terrenales y su Padre celestial. El versículo 13 dice así: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu a los que se lo pidan? La oración es el medio de comunicarnos con nuestro Padre celestial. En el ejemplo anterior, el Padre era terrenal y el Hijo era terrenal y podían hablar, podían comunicarse y podía el Padre atender la necesidad de su Hijo. Pero aquí tenemos un Padre celestial, un Padre que es espíritu, que no lo podemos tocar, no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros ir a ese Padre celestial, al que no vemos? A ese Padre que está sentado en su trono. ¿Cómo podemos acercarnos a Él? ¿Cómo podemos tener acceso? ¿Cómo podemos recurrir a Él para que nos ayude? Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice así: así que, está hablando a nosotros, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Allí, o sea, en el trono de Dios, recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuanto más la necesitemos. Es una invitación, dice, acércate al trono de Dios. Pero entonces la pregunta acá es, bueno, ¿cómo me puedo acercar al trono de Dios que está en el cielo cuando yo estoy aquí en la tierra? O sea, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Sí? Yo sé que allá en el trono de Dios está todo lo que a mí me hace falta, todos los recursos o la provisión que yo requiero está en el trono de Dios. Pero ¿cómo hago para acercarme a mi Padre celestial? A través de la oración. Miren, el hijo pródigo, para acercarse a su padre, ambos eran el padre terrenal y el hijo terrenal, ¿verdad? El hijo pródigo, para acercarse a su padre, tuvo que hacer un viaje de regreso para poder ver, para poder hablar con su padre y recibir el amor y la gracia y la misericordia de su padre. Ahora, para nosotros la oración es la que nos conecta con nuestro Padre celestial. Podemos decir que la oración es un puente entre lo terrenal y lo espiritual. Quiero que entienda eso, porque por eso les decía que muchos no ven la oración en la dimensión, en la importancia que tiene. La oración nos saca de nuestro contexto terrenal y nos lleva delante del trono de nuestro Padre Dios. Mire, cuando tú necesitas algo, tú empiezas a pensar, ¿quién me puede ayudar? Voy a ir con mi hermano, voy a ir acá, voy a ir con mi vecino, voy a ir con mi jefe, voy a hacer eso. Y en vez de andar buscando a una persona humana para que te solucione tu necesidad, para que supla tu carencia, dice, la oración es el medio, porque podemos salir de nuestro entorno terrenal y llegar al trono de Dios allá en el cielo. Podemos presentarnos, podemos acercarnos, como dice Hebreo, confiadamente al trono de Dios. Y allí en el trono de Dios es donde Él tiene todo su amor, su gracia, su favor, su misericordia para suplir, para proveer, para darnos lo que nosotros necesitamos. O sea, si nosotros entendiéramos eso,
Te aseguro que oraríamos, quisiéramos orar las 24 horas, ¿verdad? O sea, quisiéramos, porque sí o no, o sea, tenemos necesidades. Hay situaciones que estamos viviendo, que estamos pasando, que necesitamos ayuda, que necesitamos provisión. Y ahora estamos entendiendo que la oración es el medio, es el vehículo para llegar al trono celestial, para acercarme a mi Padre y para recibir de Él su gracia, su favor y su bendición. A través de la oración podemos recibir las maravillosas bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Qué tremenda es la oración. No hay otra forma. O sea, quiero que entienda, ¿cómo te puedes acercar al Padre si tú eres terrenal y Él es celestial? El puente para comunicarnos, para llegar al Padre y recibir su ayuda es la oración. Dice que si nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más? Dice nuestro Padre Celestial. Entonces, el Padre Celestial siempre nos va a dar buenas dádivas. La palabra buena quiere decir lo que es provechoso, lo que es útil o beneficioso. Escuchen eso, es porque es muy importante lo que les voy a decir ahorita respecto a la oración. Dios siempre nos va a dar lo que es provechoso, lo que va a ser útil, lo que nos va a beneficiar. Dios como Padre nunca te dará algo que Él sabe que te va a dañar, que te va a perjudicar, que va a ser para tu mal. La palabra dádivas quiere decir regalos, dones o presentes. Entonces, los regalos, los dones, los presentes, las bendiciones que Dios tiene para ti y para mí siempre serán provechosas, útiles y beneficiosas. Entonces la oración, y quiero aclarar esto, la oración no es para cumplir los caprichos que tengamos. Porque si tú dices, bueno, entonces la oración es el puente para llegar al trono de Dios. Y Dios es todopoderoso. Él tiene inmensas bendiciones para mí. Entonces ahorita voy a orar para que Dios me dé un carro último modelo, para que Dios me dé una casa en una zona residencial. Y tú puedes empezar. Entonces la oración no es, Dios no responde a nuestros caprichos, porque dice, buenas dádivas. Dios siempre nos va a dar lo que es conveniente, lo que es útil, lo que es beneficioso para nuestra vida. Entonces, a veces cuando tú vas a orar y le pides algo que no es provechoso, algo que no es útil. Te voy a poner un ejemplo. Quiero ser específico. Vamos a poner que tú tienes problemas financieros, que tienes deudas. Ahorita mucha gente tiene deudas, está pasando situaciones muy difíciles por causa de las deudas. Entonces tú puedes pensar, bueno, entonces voy a orar con todo mi corazón, voy a orar a cada rato, voy a bombardear el trono de Dios para que Dios me dé tal cantidad de dinero. Tú pones ahí una cantidad exórbita. Quiero que Dios me provea tanto dinero para que yo pueda cancelar mis deudas y todo. Recuerda que Dios siempre te va a dar lo que es útil, lo que es beneficioso, lo que es provechoso. Si Dios como Padre ve que tu problema, más que las deudas, es que tú eres una persona que no administras bien, que tú eres una persona que gastas los recursos en cosas que no son lo mejor para ti. Él como Padre sabe que si te da más dinero, en vez de ayudarte, te va a perjudicar. En vez de que salgas de tus problemas, pueden hacerse mayores tus problemas. Entonces, Él como Padre no te va a contestar lo que tú estás pidiendo.
No porque Él sea malo, sino sabe que eso te va a afectar, sabe que eso no te conviene. Recuerda, Él siempre da lo que es útil, provechoso y benéfico. Y por eso cuando Jesús habla del Padre, dice, ¿cómo no les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y quizá tú digas, bueno, ¿y qué tiene que ver el Espíritu Santo aquí con la oración? Bueno, ahí te va. Y con eso terminamos la clase de hoy. Romanos 8, 26 y 27. Y es un pasaje muy interesante, ¿eh? Romanos 8, 26 y 27 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, escuche, además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Quiero detenerme ahí. Ya vimos que Dios es un Padre bueno, que nos va a dar lo beneficioso, lo útil o lo provechoso. Hay cosas que Él nos quiere dar. Esas cosas son buenas, útiles y provechosas. Pero a veces nosotros estamos pidiendo cosas que no son ni buenas, ni útiles, ni provechosas. Quizá tú lo veas como útil, pero Dios dice, no, eso no le conviene, eso no le va a hacer bien, eso en vez de ayudarlo lo va a perjudicar. Entonces dice, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Por eso digo que Dios no contesta mis caprichos. Dios sabe lo que me conviene. Él quiere darme lo que me conviene, lo que va a ser útil para mi vida. Él está esperando que yo le pida aquellas cosas que van de acuerdo a su voluntad. Pero a veces yo, como no lo sé, yo pido equivocadamente. Y ahí entra el Espíritu Santo. Dice, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Por eso cuando dice Jesús en Lucas, ¿cómo no le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Porque la función del Espíritu Santo es pedir lo que a nosotros nos conviene, lo que Dios nos quiere dar. Entonces, es un ejemplo. De pronto yo estoy pidiendo de una manera egoísta, yo estoy pidiendo de una manera equivocada, yo estoy orando, pidiendo una cosa, pero el Espíritu Santo que ve que lo que estoy pidiendo no es lo mejor, no es útil, no es beneficioso, Él le dice, Padre, eso no, mejor dale esto, dale, y Él empieza a interceder por nosotros, de tal manera que el Padre no oye la petición incorrecta que nosotros hacemos, sino escucha la intercesión del Espíritu Santo y nos da lo que nos conviene, lo que es útil y provechoso. Entonces, el Espíritu Santo es el que nos ayuda a orar como conviene, a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso dice, ¿cómo no le dará el Espíritu Santo a lo que se lo pida? Así que cuando nosotros vamos a orar, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él ore a través de nosotros, que nosotros podemos pedir mal, que nosotros podemos equivocarnos al pedir, pero Él no. Así si el Espíritu Santo intercede, pide de acuerdo a la voluntad del Padre, pide de acuerdo a los propósitos del Padre para mi vida. Entonces, pero la clave es la oración. La oración es el puente que conecta lo terrenal con lo espiritual. La oración es lo que nos saca de nuestro contexto natural y nos lleva al trono de Dios para encontrar la provisión, para encontrar lo mejor para nuestra vida. Por eso es tan importante que nuestra vida de oración sea constante, sea continua. Yo quiero terminar haciendo 2 preguntas que quiero que medites en tu corazón. Quiero que las tomes y en ese día, antes de dormir, tú puedas ir con Dios y contestar estas 2 preguntas. La primera es, ¿cómo está nuestra vida de oración? ¿Cómo está? Somos personas que la oración es un botón de emergencia.
que solo oramos cuando hay alguna necesidad, cuando hay algún problema, cuando hay algo que nos está afectando, y cuando no, pues a lo mejor solo oramos cuando vamos a comer, ¿verdad? La segunda pregunta es, ¿estamos conectándonos con Dios constantemente? Cuando digo constantemente es que ya es una parte de nuestro ser, que de pronto hay algo, como dice la palabra en Filipenses, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan. Tenemos la costumbre de estar en comunión con Dios. Señor, pasa esto. Señor, ayúdame con eso. Señor, provee. Señor, ayuda a tal persona. Señor, pon tu mano de bendición. Señor, o sea, tenemos constantemente a Dios en nuestro corazón. Recurrimos a Él, vamos a Él, le pedimos a Él, le pedimos su intervención a nuestra vida a favor de los demás. ¿Cómo estamos conectándonos con Dios? ¿Frecuentemente o esporádicamente? Espero que después de esta enseñanza tomemos la decisión, cada uno de nosotros, de ser personas de oración constante, de que la oración sea una parte fundamental, sea una parte vital en nuestra vida. Y recuerde que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros, que a veces nosotros no sabemos qué pedir, pero Él va a pedir en nuestro lugar y Él va a pedir lo mejor para nosotros. Así que recuerda, si le pedimos al Padre, Él nos responderá. Vamos a orar. Padre, gracias por la palabra que hoy nos das. Pido que sea una revelación a nuestro espíritu de lo trascendente que es la oración para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestro ministerio. Perdónanos porque muchas veces solamente recurrimos a ti en los momentos de angustia, en los momentos de aflicción o en los momentos de necesidad. Pero la mayor parte del tiempo vivimos como si no existieras, como si no necesitáramos de ti. Pero hoy, al entender que a través de la oración podemos llegar a tu trono, presentarnos delante de ti para hallar esas buenas dádivas que tú tienes para nuestra vida, que al entender esto podamos empezar a orar frecuente, constantemente, que nuestra oración suba constantemente hasta tu trono, que podamos llevar siempre delante de ti toda necesidad, toda petición, todo ruego, todo clamor y todo súplica por nosotros o a favor de los demás. Ayúdanos que nuestra vida de oración sea una vida de oración activa, una vida de oración ferviente y disciplinada. Y entonces tú, que eres un Padre bueno, nos dará buenas dádivas. Seremos sumamente bendecidos a través de las respuestas que tú nos darás a través de la oración. Gracias, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a ponerla en obra en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces, si le pedimos al Padre, Él nos responderá y hay que orar. La oración debe ser una parte fundamental en nuestra vida. Muy bien, entonces primero quiero darle gracias a Dios porque el domingo pasado tuvimos nuestra pesca milagrosa y hasta ahora los datos exactos que tenemos a través de las papeletas que ustedes llenaron es que hubo 85 personas que visitaron por primera vez la iglesia. 85 personas. Y estamos agradecidos a Dios. Y pedimos al Señor que siga usando su vida, que usted siga teniendo ese amor, que usted siga teniendo ese compromiso, esa compasión para seguir predicando a la gente que no conoce a Dios, porque el mejor regalo que le podemos llevar es el evangelio que transforma nuestra vida. Ahora toca llamar a esas personas, visitarlas o invítelas a su casa, estar pendiente de ellos. Ustedes saben que la nueva vida en Cristo requiere que haya personas que ayuden, que guíen, que enseñen, que acompañen a los nuevos creyentes
en su nueva vida en Cristo. Así que este mes tenemos que enfocarnos mucho a buscar, a llamar, a tenerlos cerca, a visitarlos, a orar por ellos, a enseñarles los fundamentos de la palabra, para que ellos puedan empezar a experimentar la bendición de tener un Padre celestial que está pendiente de sus hijos. Así que adelante con el ministerio, que aún hay mucho trabajo que necesitamos hacer. El domingo tenemos las clases normales, 9 de la mañana, capacitación destino, 9:30 la Universidad de la Vida. Y recuerde que este fin de semana, viernes y sábado, tendremos la visita de nuestro apóstol Donald Crum. Él estará con nosotros compartiendo la palabra. Es una gran bendición poder recibir la palabra que Él trae para nuestra vida. Viernes 7 de la noche y sábado a las 6 de la tarde. Están todos invitados. Bendiciones, que la bendición de Dios esté sobre ustedes y que Él supla y provea en todo lo que necesiten. Dios les bendiga, Dios les guarde. Saludos.